Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias otra vez a 1 Corintios capítulo 12. La semana pasada comenzamos un párrafo que fue demasiado largo para completar, pero seguimos con el mismo párrafo hoy. Entonces vamos a dar un poco de trasfondo en la introducción para que nos acordamos de una idea completa que Pablo quería comunicar a los corintios. Hoy en día, en el mundo en el cual vivimos, la autosuficiencia e independencia son valores de gran estima. Vemos historias del pasado de exploradores que por allí vinieron al Nuevo Mundo o fueron a distintos lugares y no dependían de nadie y enfrentaron todas las cosas que venían y los aplaudimos y corresponde hacerlo, pero fue aplaudido su autosuficiencia. Hay historias de los que cruzan el mar en un gomón, marcando otra vez que estaban allí enfrentando a los elementos y lo hicieron por su propia fuerza. Hablamos del empresario que comenzó sin nada y con su propio esfuerzo y su propio trabajo logró muchísimas cosas. Está la poesía famosa y una película también del mismo nombre, basado en eso creo. Y estas palabras conocemos y el mundo aplaude y nosotros también. Estas palabras: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Ahora, esas palabras son aplaudidas por el mundo y nosotros lo miramos y decimos, qué bueno, el hombre es fuerte, pero esas frases son mentiras. El hombre que dice eso no es amo de su destino, realmente no es amo de nada, está en las manos de Dios. Y el que dice, soy el capitán de mi alma, pobre de él, porque el capitán de su alma es el Señor. Realmente es una actitud de un corazón entenebrecido. Es la actitud de un corazón que quiere ser su propio Dios. Ahora, Pablo nos va a enseñar hoy en 1 Corintios 12 que en la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, somos interdependientes. La semana pasada, Pablo nos habló del hombre o la persona, utilizó la personificación de los miembros del cuerpo para hablar del miembro de la iglesia que dice, no me gusta donde Dios me ha puesto, no me gusta por allí el don que me ha dado, no quiero ser en el cuerpo lo que yo quiero ser, entonces no soy del cuerpo. Y Pablo explicaba que aunque él diga que no es del cuerpo, es del cuerpo, porque Dios le sumergió en el cuerpo y él tiene un rol dentro del cuerpo. Y no hay lugar para el que dice, yo voy a hacer huelga, yo no voy a participar porque no me gusta mi lugar en el cuerpo. Hoy seguimos con el mismo párrafo, pero hoy Pablo realmente nos va a dar al otro lado de la moneda y va a hablar de la persona que dice así, yo soy tan calificado, soy tan autosuficiente que no necesito de los demás. Hay algunos del cuerpo que no necesito, estoy bien sin ellos, yo estoy autosuficiente e independiente. Los que se consideran autosuficientes sin necesidad de algunos miembros. En Corinto era un problema. Sabemos que gente que habla así se creen en alguna manera que son parte de unos élite. En 1 Corintios habían varios élite que vamos a hacer referencia a ellos. Estaban los que ya identificamos en 1 Corintios 11. ¿Recuerdan cuando venían a la cena del Señor que Pablo dijo, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pablo decía, algunos de ustedes traen mejor comida. Entonces se adelantan para agarrar su propia comida, en sentarse en los mejores lugares. Entonces algunos están en el mejor lugar comiendo la mejor comida, comiendo en exceso y otros tienen hambre. Entonces tenían unos élite por su nivel social. Y ellos se creyeron independientes. Sabemos también que hay un grupo dentro de la iglesia de Corinto que se creyeron unos élite porque hablaban en lenguas. Eso fue el don que todos ellos querían tener. Entonces los que hablaban en lenguas pensaron que tenían un don superior y entonces que ellos fueron superiores. El comentarista Barclay dice sobre este tema, cuando comenzamos a pensar en nuestra propia importancia en la iglesia, la posibilidad de servicio verdadero al Señor deja de existir. Ahora, la realidad es que sabemos muy bien que en la iglesia necesitamos de todos los demás.
Ninguno de nosotros conoce a Cristo sin que algún miembro de la iglesia de Cristo vino a predicarnos el Evangelio. Alguien de Cristo nos predicó. Y vos podés decir, sí, pero si esa persona no me predica, sería salvo igual. ¿Por qué? Porque otro me hubiera hablado. Bueno, justamente. Pero alguien tenía que hablarte. Alguien tenía que llevarte el Evangelio. En la iglesia hay maestros. Y porque alguien te ha enseñado la palabra de Dios, estás mucho más avanzado espiritualmente en tu madurez. Porque no solamente has leído la Biblia por ti mismo, sino has tenido maestros. Algunos de nosotros desde la clase cuna, la niñez, la juventud y hasta la edad que tenemos. Hemos tenido mentores, personas que nos enseñaron la palabra, pero también dedicaron sus vidas para mostrarnos cómo vivir la vida cristiana. En el texto de hoy, Pablo va a hablar de dependencia mutua. Va a usar la palabra alelón, unos a otros, cómo ministrar a unos a otros. Vamos a ver por lo menos 3 veces en griego, que hemos hablado de esto antes, la palabra sun, agregado al principio de la palabra que significa juntos. Le voy a marcar esos, porque todo el pasaje habla de que somos un cuerpo y nos necesitamos mutuamente. Pablo está diciendo que no hay llaneros solitarios en el cuerpo de Cristo. Entonces hoy Pablo te va a hacer recordar, porque todo esto sabemos, pero te va a hacer recordar que no hay miembros no necesarios. No hay miembros no necesarios. Cada miembro es esencial y valorizado por Dios, y entonces tiene que ser valorizado también por ti y por mí. Vamos a leer, comenzando en versículo 20. 1 Corintios 12, 20. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. A los que en nosotros son menos decorosos, se traten con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpreten todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. En este pasaje de hoy vamos a ver 4 verdades que tienes que recordar sobre todo miembro del cuerpo de Cristo. 4 verdades que tienes que recordar en cuanto a todos los miembros del cuerpo de Cristo. En primer lugar, comenzando en versículo 20, vemos que cada miembro es necesario. Cada miembro es necesario. Pablo sigue con el párrafo y terminamos la semana pasada viendo versículo 20. Vamos a comenzar otra vez con versículo 20 porque es un refrán que vemos vez tras vez en este capítulo. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Recuerdan? Diversidad con unidad. Muchos, pero uno. Somos muchos miembros, hay un solo cuerpo. Versículo 21, Pablo vuelve a hacer la personificación con el ojo en este caso y con la cabeza. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahora vamos a tener cuidado aquí que versículos 21 a 24 Pablo va a hablar del cuerpo. En general está hablando del cuerpo humano. Otra vez con esta metáfora de mostrar cómo es el cuerpo de Cristo por las ilustraciones del cuerpo humano.
Podríamos tomar alguno de estas frases y identificar los que son débiles, los que son menos dignos, los que son menos decorosos. Pero tenemos que tener cuidado porque Pablo no lo hizo. Vamos a dar algunas ilustraciones, algunas ideas, pero debemos quedarnos en el punto que Pablo está marcando con estos versículos. Ahora, pero vemos aquí en versículo 21 un ojo y una cabeza que se creen autosuficientes. Los ojos aquí dicen a las manos allí, no te necesito. Y la cabeza dice a los pies allí abajo, no te necesito. Ahora vamos a pensar por un momento, porque conocemos bien este pasaje. Quiero decirles que esto es una metáfora. ¿Sí? ¿Están conmigo? Pablo no encontró ningún ojo que estaba hablando. ¿Sí? Ya saben eso, es obvio, ¿no? Y no encontró una cabeza del cuerpo, digamos, que le estaba hablando. Es una ilustración. Pero ¿por qué estoy diciendo eso? ¿Por qué decís eso, pastor? Es obvio. Porque quiero marcar lo siguiente. El ojo no lo estaba diciendo. Y la cabeza no lo estaba diciendo. Sino la gente de la congregación de Corinto lo estaba diciendo. Es muy importante ver que cuando Pablo da esta ilustración, no le sacó de la nada, está enseñando a ellos. Entonces sabemos que estos miembros del cuerpo son personificados y no hablan, pero la gente de la iglesia estaban diciendo eso. Entonces algunos en Corinto estaban diciendo a algunos, no te necesito. Pablo no nos dice quiénes fueron, probablemente como ya mencionamos fueron varios temas o grupos. Tenemos un par de pistas. Sabemos, como ya vimos en la cena del Señor, que había un problema en cuanto a nivel social. Que algunos que estaban bien estaban despreciando a los que no tenían. Y lo estaban dejando sin comer. Tenían su fiesta acompañando la cena del Señor y algunos comieron mucho y terminaron borrachos inclusive. Y otros ni recibieron comida. Sabemos que, y estas cosas necesitamos pensar bien y luchar en nuestra mente para después aplicarlo a nuestra iglesia, al cuerpo de Cristo local aquí en Don Torcuato en el año 2000. Ellos tenían amos y esclavos en la misma iglesia. Ahora imagínate que en la semana estás en una casa y uno es el amo y uno es el esclavo. El esclavo es su propiedad, lo compró. Él da órdenes y él sigue los órdenes. Eso fue la cultura en Roma y así fue, y así fueron las personas cuando se convirtieron, pero en la iglesia fueron iguales. No en el edificio, porque no tenían un edificio de iglesia, como iglesia fueron iguales delante de Dios. Entonces, muchos en aquel entonces lucharon con eso, de cómo podían tomar amo y esclavo, y después en la iglesia que el amo tratara al esclavo con respeto y diría a su esclavo, en el cuerpo de Cristo te necesito. Hemos hablado de que habían judíos y gentiles. Y la semana pasada hablamos de que cuando un judío antes de ser salvo pensaba en un gentil, usaba palabras como inmundo, abominable. Pablo dijo, nunca hubiera ido a la casa de Cornelio, nunca hubiera ido a Cesarea a entrar en ese lugar de los gentiles, a comer en su mesa, en su casa, estar allí es una inmundicia. Ahora están en la misma iglesia. Y la iglesia está reuniéndose en casas. Y ahora un judío tiene que ir a la casa de un gentil para participar de la reunión de la iglesia. Entonces, hubiera sido muy fácil para un judío decir, mire, yo soy del pueblo de Dios de antes, yo tengo las promesas que Dios dio a Israel. El Antiguo Testamento tenemos debido al pueblo de Israel. Jesús fue un judío y ahora tengo que estar en la casa de este gentil. Pablo no lo mencionó la semana pasada, pero en otros textos sí, varones y mujeres. En la cultura romana la mujer no tenía valor, realmente era casi la propiedad también de su marido, pero en la iglesia de Cristo tenían el mismo valor delante de Dios. Entonces con todas esas cosas que estaban pasando, algunos de Corinto estaban diciendo, a ti no te necesito y a vos tampoco. Fue una expresión de soberbia, fue una expresión de superioridad a los que creyeron ser inferiores. Y Pablo está marcando que eso es pecado. Ahora, cuando miramos en esto,
Versículo 21 otra vez. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y Pablo está diciendo a los corintios, si te crees superior, es pecado. Y si te crees independiente del cuerpo, también es pecado. Ahora, pero también quiero que observamos una cosa más en versículo 21, que la conclusión del ojo y la cabeza fue una conclusión totalmente falsa. Observen la palabra puede. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Vamos a pensar si eso fue verdad. Todos nosotros tenemos ojos. Pensando en nuestros ojos, ¿cuántos de nuestros ojos no necesitan manos? No necesitamos manos para ver, pero el ojo nos ve las cosas y cuando vamos a hacer algo mirándolo con los ojos, ¿qué necesitamos? Las manos. Entonces, es mentira, tanto en la metáfora como en la realidad, el ojo necesita de las manos, no para ver, sino para poder hacer que funcione de acuerdo con lo que ellos vean. Y la cabeza necesita los pies, porque si no la cabeza piensa en muchas cosas, pero sus pies no le llevan a ningún lado. Entonces, Pablo está dando esta ilustración y es una conclusión falsa que habían hecho en cuanto al cuerpo humano y también una conclusión falsa en cuanto al cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo, el bien de cada uno de nosotros depende de la salud del cuerpo entero. Y la salud del cuerpo entero depende de la función de cada uno de nosotros. Entonces es un círculo. Si cada miembro funciona correctamente y cada uno es interdependiente, tenemos un cuerpo sano. Y si tenemos un cuerpo sano, ese cuerpo sano me nutre a mí como miembro de ese cuerpo. Entonces Pablo está diciendo aquí en primer lugar que no hay lugar para menospreciar ni para despreciar a nadie. Ahora vamos a tratar de ser muy prácticos. Probablemente está pensando, sí, eso ya sabemos, yo no soy así, yo no menosprecio a los hermanos. Pero quiero que piensen así. No dice acá que debemos no menospreciar a la mayoría, sino la idea en todo el texto, que vamos a ver después la palabra todos, no podemos menospreciar a ninguno, ni un solo miembro. Quizás estás pensando en esa persona que te cuesta ver su virtud. ¿Qué contribuye fulano? No quiero que pienses en esa persona, pero ya que lo estás pensando, date cuenta que esa persona es necesario en el cuerpo de Cristo y es necesario para tu salud, porque Dios lo sumergió en el mismo cuerpo contigo y nunca puedes decir no necesito de Él. Tú eres distinto, pero no mejor. Tú eres esencial, pero no autosuficiente. Porque todo lo que tenemos cada uno de nosotros lo recibimos del Señor. Recuerden en 1 Corintios 4:7 que Pablo dijo, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, todos nosotros lo que tenemos lo recibimos del Señor. Y el otro también recibió lo que tiene del Señor. Y Pablo comienza por decir con esta ilustración, todos son necesarios y no hay lugar para menospreciar a nadie. Me gusta lo que Pablo dice a los romanos en Romanos capítulo 1, versículo 11, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Eso es lo que hubiéramos esperado que Pablo dice a los romanos. Quiero verlos porque quiero ministrarlos, quiero ser una bendición. Eso es Pablo el apóstol a la congregación de Roma. Pero después él sigue en Romanos 1:12 y dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y allí Pablo está diciendo, ustedes me van a ministrar a mí. Va a ser mutuo. Yo quiero ser una bendición para ustedes, pero quiero verlos porque van a ser una bendición para mí. Así que Pablo está diciendo eso. Ahora, Pablo sigue en versículos 22 a 24 ilustrando el hecho de que no se debe menospreciar a nadie. Y quiero que observamos, ahora mire que esto es medio confuso y voy a tratar de seguirlo en orden para que entendamos lo que Pablo está diciendo, porque en versículo 22 él habla de los miembros que parecen más débiles
En 23, los menos dignos. Y en la segunda parte, los menos decorosos. Y después en versículo 4, los más decorosos. Él está hablando en primer instante de las partes del cuerpo, pero ilustrando el cuerpo de Cristo. Pero antes de examinar todos estos grupos o estas partes del cuerpo, hay otra palabra que quiero que observen, que es la palabra parecen. Versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos. La palabra parecer significa ser considerado, o se supone, o piensa, o cree que son menos, o sea, más débiles o menos dignos. Pero tenemos que tener cuidado porque a veces las apariencias nos engañan. A veces lo que parece no importante es muy importante. A veces lo que parece muy importante es de menor importancia. Y Pablo utiliza esa palabra a propósito. Él podía haber dicho antes bien los miembros del cuerpo que son más débiles, pero él dijo los que parecen más débiles. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Versículo 22. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ahora, recuerden que está hablando del cuerpo. Y podemos pensar en muchas cosas del cuerpo y Pablo nos dice algo específico, pero yo le voy a dar una ilustración. Una cosa en el cuerpo que es muy, muy débil, pero a mí me han explicado que es sumamente débil, y yo lo he vivido, es la retina. La retina. La retina del ojo. ¿Alguien ha visto alguna vez su retina? No. Probablemente la mayoría no han pensado en cómo es la retina. Saben que hay una retina, o algunos creen que es parte de una computadora, ¿no? Pero es parte del ojo. Como yo he tenido 2 desprendimientos de retina, me han explicado mucho sobre la retina. Y me han dicho esto, que la retina que cubre el ojo es más o menos como tisú o como si fuera papel higiénico, si puedo decir así, mojado. Tiene una consistencia de nada. Es recontra débil, es muy frágil. No es que uno tiene un desprendimiento que realmente es una rotura, se rota y después se va desprendiendo. Pero es increíble que no pasa más porque es una cosa tan fina y sin defensa y tan frágil, pero también es esencial. La primera vez que se desprendió mi retina y no me diagnosticaron bien, entonces yo me acuerdo que yo decidí volver porque me di cuenta que se había desprendido por lo que yo había leído y ellos me habían dicho que no. Después fui y me dijeron, mira, lástima que no viniste ayer. Yo digo, vine ayer, pero ustedes me dijeron que no era nada. Pero la cosa es que ya estaba tan desprendido que salió de mi campo de visión. Y cuando salió de mi campo de visión no podía ver nada identificable. Lo que podía ver fue como un cielo de estrellas, como vos podés ver salir y ver esta noche, pero eran estrellas de todo color. Realmente fue espectacular, pero yo no estaba contento porque no quería pasar el resto de mi vida viendo un cielo con estrellas de colores. Entonces, allí aprendí que esa retina que es tan débil, tan frágil, tan sin importancia, que la mayoría de nosotros no lo pensamos nunca en la vida, pero no sé cómo funciona la retina, pero tome todos esos colores y todas esas cosas que entran y los organiza para que ahora con el mismo ojo que antes solo veía estrellas de color, veo a todos ustedes. Es débil, pero es necesario. No sé si podemos decir del ojo que es lo más débil del ojo, pero es muy débil del ojo, pero es absolutamente esencial. Podemos pensar en el hígado. Nosotros conocemos los hígados de los animales, ¿no? Vos cuando pensaste en un hígado y lo tenés en las manos, la primera palabra que viene a tu mente es fuerte, ¿no? Fuerte. El hígado es re fuerte, ¿o no? No. Es como gelatina, ¿no? Es frágil, no es nada. Es débil, pero ¿podés vivir sin el hígado? No, no podés. Es débil, pero es totalmente esencial. Podemos hablar de la páncreas, podemos hablar del cerebro. Y Dios, cuando hizo estas cosas que son tan débiles, pero tan
esenciales, hizo el cuerpo para que el esqueleto del cuerpo da protección a los lugares más débiles. Algunas personas decimos que son ¿qué? Cabezas duras. Bueno, le quiero decir algo. Todos somos cabezas duras. Dios nos hizo así. ¿Por qué? Porque hay algo muy débil atrás de esto que es esencial. Entonces Dios lo protegió. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en cuanto al cuerpo de Cristo. A veces lo que parece más débil es lo más necesario. A veces no, según el mundo, aún según nosotros, a veces cuando tenemos conceptos del mundo, no vemos una persona como fuerte, como líder, como gran cosa, pero Dios le hizo como Él lo hizo y es totalmente necesario para el bienestar del cuerpo. Dice entonces que a veces lo que parecen más débiles son los más necesarios. No solamente dice que son necesarios, realmente en griego dice que son los más, recontra más, mucho necesarios. Esenciales. ¿Cuántos de nosotros hoy tomamos tiempo para arreglar nuestro pelo? Casi todos. A ver, no, casi todos. ¿Cuántos de nosotros pensamos hoy en nuestro corazón? Bueno, algunos, ¿no? Pero la mayoría no. Y más si eres joven. ¿Cuál es más importante? ¿Tu pelo o tu corazón? Pero nosotros muchas veces pensamos en lo que no es necesario porque es visible y parece ser importante. Y aquí Pablo está diciendo, a veces lo que parece más débil es no solamente necesario, lo más necesario. Eso es lo que Pablo quiere decirnos en principio aquí. No se puede perder el hígado, el cerebro, pulmones, corazón y esas cosas. Ahora, Dios lo protege en el cuerpo con el esqueleto, pero Pablo está diciendo, en el cuerpo de Cristo nosotros tenemos que protegerlo. Nosotros tenemos que valorizarlo. Nosotros tenemos que identificar a los que el mundo no dice, mire qué fuerte es fulano, mire qué fuerte es su don, mire que él... No, esa es la persona que quizás el mundo rechaza y quizás nosotros no nos damos cuenta. Necesitamos valorizarlo, reconocer que es parte del cuerpo, ver cómo Dios lo utiliza y quizás vemos que es absolutamente esencial para el bienestar del cuerpo. Ahora, pero Pablo sigue, versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignidad. Aquí la palabra menos dignos significa insignificantes, sin respeto, sin honra. Está diciendo que otra vez en el cuerpo humano, las partes del cuerpo que son insignificantes y que no prestamos atención, él dice que nosotros lo vestimos con más honor, realmente es la palabra, con más honor, más dignamente, con más honor, con honor excedente, con abundancia de honor, con honor extraordinario, que está diciendo que damos gran valor a estas partes del cuerpo que son insignificantes. Déjame ilustrar esto un poquito. Vamos a pensar en algo, estaba pensando en mi oficina, ¿cómo puedo ilustrar eso? ¿Qué es insignificante? Y yo pensaba en las uñas de los dedos del pie. Eso es insignificante, ¿no? No sé qué función tiene, estoy seguro que si lo estudiamos vamos a ver que es sumamente importante, probablemente nos protege de algunas cosas, pero Dios lo puso allí, debe tener mucha importancia. Pero mayormente pensamos las uñas de los dedos del pie. Sin embargo, bueno, y también lo pensamos así, son feos. Yo nunca vi uñas de dedo de pie y dije, qué hermosos que son. Muchas veces son sucios, a veces tienen olor, algunos tienen hongos, ¿no? Entonces, son insignificantes y sin honor. Pero después nosotros tenemos algo que se llama un pedicurista, ¿no? Así se dice, ¿no? Yo nunca fui, pero sé que existen. Ellos se dedican a los pies, ¿no? Y ellos agarran allí los dedos y ellos se meten allí, sacan papel de lija, ¿no?
sacan lociones y cosas, qué sé yo, ¿viste? Tratan de matar a los hongos y tratan de hacer cosas. Y después lo pintan. Lo pintan. A veces veo a alguna chica más joven y tiene 10 colores, ¿no? Es multicolor. Y algunos ponen anillos. No sé cómo meten los zapatos después, pero ponen anillos. Ahora, está bien todo eso. No estoy diciendo que eso está mal, pero allí estamos tomando algo totalmente, o sea, relativamente insignificante y sin respeto y sin honor, y realmente dándole un honor exagerado. Bueno, Pablo está diciendo que así debemos hacer en el cuerpo de Cristo, porque aquellos que nos parecen ser insignificantes, a estos vestimos más dignamente, con más honor, con más honor. Entonces vemos a la persona que el mundo no honra y nosotros le honramos. Vemos a la persona que el mundo ve como insignificante y tiene mucha importancia porque es parte de mi cuerpo, es parte del cuerpo de Cristo. Estamos todos sumergidos en el mismo cuerpo. Versículo 23, la última parte, dice: los que en nosotros son menos decorosos se traten con más decoro. Esto es un poco más delicado. Una buena manera de haber traducido esto, porque es un juego de palabras, sería: los que nosotros son no presentables, se tratan para que sean presentables. Pablo realmente aquí está hablando de las partes del cuerpo humano que serían indecentes o vergonzosos, realmente los órganos privados. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo aún esos órganos que no son presentables. Dice: nosotros lo tratamos con más decoro, que significa esos los vestimos bien, con modestia, para que sean presentables. Entonces aún lo más no presentable, nosotros lo vestimos para que sea presentable, y así dice que debe ser en la iglesia. Entonces realmente tenemos distintas clases de personas, pero la ilustración de Pablo es lo mismo. Si parecen más débiles, son los más necesarios. Si parecen menos dignos, los vestimos con honor. Si son no presentables, con modestia los vestimos para que sean presentables. Y ahora en versículo 24 Pablo dice: porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Y está diciendo que algunos vienen y son esas personas que el mundo aplauda y que la iglesia lo ve como fuertes, entonces no necesitan ese mismo apoyo. Pero lo que Pablo está diciendo en el conjunto de todo eso es que cada miembro debe ser valorizado, cada miembro es necesario, cada miembro es esencial, y que vos y yo no podemos menospreciar ni a uno. Tenemos que amarlos como son. No significa que decimos que su pecado está bien, todos somos pecadores, pero déjame hablar de este concepto por un momento. Necesitamos amarnos como somos. Necesito amarte a ti como eres. Necesitas amarme a mí como soy. Siempre en un grupo de personas hay alguien que en 5 minutos ya encontramos un amigo. Decimos: parece que nos conocimos toda la vida, ¿no? Es lindo cuando eso pasa. Y normalmente en un grupo también hay alguien que no sabemos qué decir a ellos. Y si decimos algo, parece que dicen sí, no, y se termina. O yo soy de Boca, ellos son de River. O a mí me gusta el fútbol, a ellos no les gusta el fútbol. Y entonces es difícil para nosotros tener una relación muy fuerte. Después hay algunos que cuando vemos cómo son y se responden a ciertas cosas de una manera diferente a nosotros. Decimos: ¿por qué respondió así? Y así, es así. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de personalidades. Hermanos, tenemos que amar los unos a los otros porque Dios nos dijo de amarnos, y entonces tenemos que decidir amarnos. A todos, a cada uno. Entonces, si uno de ustedes, a mí me parece raro, y siempre respondes de una manera diferente a lo que yo esperaría, tengo que amarte. Y si te amo, veo en tu manera de responder a ciertas cosas algo lindo. Respondes distinto a mí, eres una persona diferente de mí, eres una persona que responde de otra manera. Está bien eso, me puede enriquecer la vida
Y ahora que dije eso, ustedes tienen que hacer lo mismo conmigo. Algunos de ustedes miren el pastor y dicen, ¿cómo responde? ¿Viste cómo responde el pastor? A veces, ¿ves cómo es? Me cuesta amarlo. Bueno, tenés que decidir amarme. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque cada uno es necesario. Entonces, la primera verdad que vemos en este pasaje es que cada miembro es necesario. Número 2, versículo 24, la segunda parte. Cada miembro es honrado por Dios. Dice 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero, y el pero es un adversativo, es un al contrario, totalmente diferente. Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. El mismo refrán que hemos visto muchas veces, es Dios que ordenó el cuerpo. Es Dios que juntó el cuerpo. Él es soberano, Él tiene sabiduría, Él puso en el cuerpo contigo a cada persona que Él puso. No hay ningún error. La palabra acá, ordenó, es una de esas palabras que comienza con sun, que significa juntos. Y la idea es que Él armó juntos, Él mezcló juntos, Él formó de muchos juntos un cuerpo. Ya fuimos muchos, pero ahora estamos juntos en un solo cuerpo, y nos dijo la semana pasada que lo hizo por sumergirnos en el cuerpo, pero ahora está diciendo que si hay algún miembro de la iglesia y vos has pensado que no lo necesitas, date cuenta que Dios puso a esa persona en el cuerpo contigo. Él nos mezcló, Él nos juntó, Él nos puso juntos en la manera más sabia. Y dice que Dios da más abundante honor al que le faltaba. ¿Quién es el que le faltaba? Es el que faltaba honor. Es la persona que quizás en el mundo nadie le presta atención. Quizás es la persona que nunca ganó un premio y nunca va a ganar. Si es la persona que nunca fue honrado en nada. Una persona que está por allí es la persona que le faltaba, según el texto. Es lo que está diciendo. Es la persona que no ha sido honrado, que quizás se siente inferior, y dice, Dios ordenó el cuerpo y Dios da más abundante honor al que le faltaba. Ahora, hermanos, esto es totalmente contracultural. En el mundo honramos al que ya es honrado. ¿No es así? Yo me acuerdo hace muchos años atrás que estábamos acá en la iglesia, menos mal que yo no estaba predicando porque no quiero pensar en lo que hubiera pasado, pero la reunión creo que ya había terminado y vino un futbolista famoso, estacionó justo en nuestra vereda para comprar un helado enfrente. Un hombre honrado, un hombre conocido, un hombre famoso, un hombre que quizás jugaba para tu equipo. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron? Fueron volando. Una gran parte de la congregación. Fueron volando. Está fulano. ¡Ah! ¿Por qué? Porque es famoso. Él ya es honrado. Seguramente fue a casa y dijo, ay, qué lindo día. La gente de la iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato vinieron a mi auto y me honraron. Estoy tan contento. Pero así es en el mundo y es normal, no hay nada malo con eso. Pero aquí el Señor está diciendo que Él toma a la persona que nunca fue honrado y Él le da más abundante honor. Es un honor ya estar en el cuerpo de Cristo. Es un honor ya haber recibido un don del Espíritu Santo. Es un honor haber sido colocado en el cuerpo para servir al Señor. Y aquí Pablo está diciendo, ustedes dicen que no lo necesitan, Dios le da más honor. Ahora, ¿por qué hace eso? Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. No sé por qué los traductores pusieron acá desavenencia, creo que es porque me cuesta decirlo. Es la misma palabra, exactamente la misma palabra traducido en capítulo 1, divisiones. Para que no hayan divisiones, para que no hayan fisuras. Pablo está diciendo, no podemos tener una congregación donde hay algunos élite,
Si los élites son porque tienen un don en particular o porque por un nivel social o porque es amo y otro es esclavo, porque es judío y otro es gentil, porque uno es un color y otro es otro color o lo que fuera, no hay lugar para eso, para que no haya división en el cuerpo. Que no hayan grupitos que solo se reúnen con los que están en su nivel por la causa que sea, y entonces hay grupitos en la iglesia, cada uno pensando en sí mismo, y entonces desavenencia. Y como ya hablamos, era muy fácil en aquel entonces en Corinto que fuera así. Se encontraron que vivieron en las mismas cosas, que estaban pensando lo mismo. Pero Pablo dice que Dios dio más abundante honor al que le faltaba para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué significa eso? Primero quiero que observen la frase los unos por los otros. Eso es una sola palabra en griego. ¿Cuál será? Alelón, alelón. Se preocupen, alelón, se preocupen los unos por los otros. ¿Qué significa preocuparse? Significa cuidar, tener inquietud. Realmente la mejor traducción es tener ansiedad. La idea es que yo estoy ansioso por el bienestar de cada uno de mis hermanos. Y dice en versículo 25, sino que los miembros, ¿cuántos? Todos, todos. Ahora, eso no es si tú eres miembro de la Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato, realmente es si eres miembro del cuerpo de Cristo. Si eres miembro de esta congregación local, entonces tu responsabilidad es en ese ambiente, pero está hablando de cada creyente que es miembro del cuerpo de Cristo, que debe estar ansioso por el bienestar de sus hermanos. Ahora, versículo 26, ¿cómo se manifiesta esa ansiedad o esa preocupación? Y aquí me gustan mucho las palabras, que son juegos de palabras que no se ve en griego. Voy a tratar de comunicarlo. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Es lamentable que cambien la palabra padece a duelen, porque es la misma palabra. Y en cierta manera la misma palabra padece, pero sería como sun padece en griego. Voy a tratar de decirles mejor lo que dice. De manera que si un miembro padece, todos los miembros padecen juntos. Tu dolor es mi dolor. Cuando tú estás pasando por un dolor, yo estoy contigo con el dolor. La palabra es pasco y sun pasco en griego. Todos juntos, sufriendo el dolor juntos, porque eres miembro del cuerpo. Es compasión, es compartir la experiencia. ¿Cuánto de nosotros nos gusta sufrir? A ver, no voy a pedir que levanten la mano, sería raro, ¿no? ¿Nos gusta sufrir? No. Entonces, si vos estás sufriendo por algo que pasa en tu vida, en tu familia, en tu cuerpo, en lo que sea, y yo no estoy sufriendo, lo más seguro para mí es decir, bueno, espero que te vaya mejor. Pero yo no quiero sentir dolor. Vos estás sintiendo dolor, eso es feo, yo no quiero sentir dolor. Dolor no es lindo. Pero Pablo está diciendo que cuando mi hermano está sufriendo, yo tengo que meterme allí con él y sentir su dolor, sufrir junto con él, orar por él, buscar la solución con él, acompañarle. Si la solución no es lo que nos hubiéramos gustado, necesito sufrir juntos. Cuando nosotros en el cuerpo tenemos algún miembro del cuerpo con un problema, hemos hablado de los pies y las uñas. Muchas personas ignoran a sus pies y sus uñas por completo. Perdón que hablo de estas cosas del cuerpo, es medio feo, pero ¿qué pasa cuando una de esas uñas y esos pies se infecta? ¿Qué pasa cuando eso infecta? Pobre pie, espero que se arregle, ¿no? Pobre dedo, algún día se va a mejorar. ¿Hacemos así? No, movilizamos todo, ¿no? Movilizamos absolutamente todo para que podamos ir a ese pie, hacer lo que sea necesario, no voy a hacer una descripción de lo que se hace, y tratar de superar esa infección.
porque el dolor de mi dedo de pie me está causando dolor a mi cuerpo entero. Y eso es lo que Pablo está diciendo así, aquí. Si un miembro está sufriendo, todo el cuerpo sufre y todos debemos sufrirlo juntos. Pero después dice también, final del versículo 26, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Otra vez, hubiera preferido el juego de palabras en la traducción, porque la idea es si un miembro recibe honra, todos los miembros honran a él. Él es honrado, le honramos juntos, en conjunto, todos regocijamos. ¡Qué bueno! En el mundo, cuando uno es honrado, todo el mundo comienza a tener envidia, tirarles cosas, mirarlo mal y decir, ¿por qué él y no a mí? Etcétera. Lamentablemente, a veces en el cuerpo de Cristo es así también, pero Pablo está diciendo que nunca debe ser así. Cuando un hermano es honrado, todos debemos venir a decir, gracias a Dios, qué hermoso, qué bendición, qué bueno que es. Te graduaste. Nadie creía que ibas a graduarte, jamás. Te felicito, qué logro, qué grande, estoy contento contigo y estar realmente contentos. Lograste algo en tu trabajo, fuiste honrado como el mejor empleado del mes, amén. Qué bueno tener un hermano que fue reconocido así, qué buen testimonio, qué grande. Ahorraste por años y pudiste comprar un 0 kilómetro. Algunos dirán, ¿por qué lo tiene él y no lo tengo yo? No. Hermano, te felicito, qué bendición que el Señor te proveyó eso, que lo disfrutes, qué bueno que es. Estar contentos por las cosas lindas que pasan. Es mi hermano, es miembro del mismo cuerpo. Si el Señor le bendice a él, está bendiciendo a mí. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá, como en Romanos 12:10, cuando dijo, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y no debemos nunca estar comparándonos y decir, ¿por qué fue honrado él y yo no? Algunos de nosotros cuando uno es honrado decimos, pero ¿no te das cuenta que eso fue mi idea? Cuando uno es honrado nosotros decimos, pero ¿no te das cuenta que yo hice lo mismo hace 2 semanas, pero nadie se dio cuenta? ¿Por qué lo están honrando a él? Esas son cosas que vienen de la naturaleza pecaminosa. Pablo dice, cuando uno es honrado, estamos todos juntos, honrándole, regocijando, contentos. Entonces, Dios ordenó el cuerpo y Dios da más abundante honor al que le faltaba. Dios dio abundante honor al que le faltaba y quiere que nosotros también le damos honor. Y deshonrar a un miembro del cuerpo realmente es deshonrar a Cristo mismo. Pero número 3, la tercera verdad es que cada miembro es puesto por Dios. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Etcétera. Ya hablamos hace unas semanas atrás de los dones, así que no tenemos que tomar el tiempo para definirlos hoy. Pero Pablo vuelve a un tema que ha tratado muchas cosas aquí. Eso es que cada miembro es puesto por Dios. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Le suena a ese versículo? Lo hemos visto vez tras vez tras vez. Diversidad con unidad. Entonces Pablo lo marca una vez más. Tú eres un miembro en particular. Tú eres diferente de todo lo demás. Tú eres único, particular, pero eres parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Versículo 8. Dios puso a cada uno en la iglesia. La palabra puso acá es la misma palabra que vimos en versículo 18 cuando dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. La palabra colocado y la palabra puso es la misma palabra. Significa poner, ordenar, asignar, poner cada cosa en su lugar. Ahora vamos a encontrar aquí algunas cosas sorprendentes en estos últimos puntos del mensaje. Algunas cosas sorprendentes que no vamos a poder aclarar por completo por algunas semanas. Puedo si quieren hoy, pero estaremos hasta las
22 horas más o menos. Así que no vamos a poder completar el pensamiento que Pablo comienza aquí hasta la mitad del capítulo 14. Pero está presentado aquí, lo voy a mencionar y le voy a dar la solución, pero en forma superficial. Nos sorprende que Pablo en versículo 28 dice, Dios puso unos en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas y lo tercero maestros. ¿Qué es la sorpresa allí? Que lo da con números, que lo da con orden de importancia. Quizás estás diciendo, ¿cómo no es que todos los dones son iguales y no hay diferencia? Bueno, sí, es así, pero aquí Pablo está marcando 3 con importancia especial que él quiere marcar. Ahora, el primero, y creo que es correcto, no creo que es correcto, obviamente es correcto, pero es lógico también que el primero es apóstoles. Sabemos que ya no hay apóstoles porque tenían que haber visto a Jesús resucitado y haber visto a Jesús en su ministerio, pero los apóstoles Dios puso en la iglesia para fundar la iglesia. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 4:11 dice, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces el primero entre los que Dios puso en la iglesia fueron los apóstoles, que siendo llamado por Dios y puesto para fundar la iglesia y acompañado por las señales de apóstol, 2 Corintios 12:12, ellos fundaron la iglesia. Después dice, en segundo lugar están los profetas. Profetas tampoco hay hoy en día. Vamos a ver en 2 semanas, si Dios quiere, capítulo 13, versículo 8, que dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Entonces Pablo anunció en este libro que profecía va a terminar. Y vamos a hablar, si Dios quiere, en 2 semanas, de cuándo se acabó la profecía. Pero, ¿por qué es en segundo lugar los profetas? Porque los profetas nos trajeron la palabra de Dios. Nos trajeron la palabra de Dios. Nos trajo la revelación de Dios para que tengamos la verdad de Dios en nuestras manos. Quizás lo más sorprendente es que dice después, lo tercero, maestros. La palabra maestros viene de la palabra didáctico, didáscolos en griego, que significa los que enseñan la palabra. Ahora mire que es muy llamativo y debemos guardar en nuestras mentes que el tercero es maestros y después los demás no tienen orden. Pero maestros es marcado como más importante para la iglesia que milagros, los que hacen sanidad, el don de lenguas, el don de interpretar lenguas. Los corintios querían todos esos dones porque fueron espectaculares. Hoy en día esos dones no son vigentes, pero en muchas iglesias, en muchos lugares, es lo que están buscando todavía. Pero aquí encontramos que Pablo marcó que el único don que él marcó como más importante, que es vigente hoy, es el don de enseñar. Enseñar la palabra de Dios. No lo espectacular, sino lo que nos edifica por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. También quiero que observen que cuando leemos toda esta lista, donde él comenzó poniendo en orden, el último de los dones mencionados es los que tienen don de lenguas. Para una iglesia que creyó que el don superior, recontra superior, como nosotros diríamos, era lenguas, lo pone en último lugar. También la traducción debe decir los que tienen distintos géneros de lenguas, porque está marcado con toda claridad que fueron idiomas entendibles, y en este texto también está marcando eso. Entonces, Dios puso a cada uno en el cuerpo, y ahora Pablo, en versículos 29 y 30, hace una serie de preguntas retóricas. ¿Son todos apóstoles? ¿Qué es la respuesta? No. En griego es más claro porque cada frase acá comienza con la palabra me, que significa no. En griego dice, no son todos apóstoles, ¿no? No son todos profetas, ¿no? No todos son maestros, ¿no? Y etcétera. Y otra vez Pablo está diciendo, no deben esperar que cada uno va a ser igual, que cada uno va a tener el mismo don. Nunca todos tienen el mismo don. No hay un don que todos tienen. Son diferentes, diversidad
con unidad una vez más. Y eso nos lleva la cuarta verdad hoy. Y vamos a mencionarlo y otra vez dar una respuesta superficial, pero la respuesta completa viene sobre varias semanas. Porque el versículo 31 es un versículo muy de transición en el tema aquí. Pero la última verdad es que cada miembro, eso sos vos, es mandado a ser celosos de los dones mejores. ¿Qué significa eso? Déjame repetirlo. El mandato es que cada miembro, vos, tenés que ser celoso de los dones mejores. Deben estar pensando, ¿cómo los dones mejores? ¿No hemos dicho que todos los dones son iguales? ¿Que lenguas no eres superior, etcétera? Y es una buena pregunta. Y los comentaristas hacen muchos juegos con esto. Pero déjame dar una respuesta superficial, pero que va a ir contestado en capítulos 13 y 14. Primero dice, procurad pues los dones mejores. La palabra procurad es el mandato. Realmente no significa en sí salir a actuar o hacer algo, sino la palabra procurad acá es una palabra, realmente la palabra celos, en griego, celos, ser celoso de los dones mejores. Tengo un deseo ferviente por los dones mejores. Anhelad los dones mejores. Estés intensamente interesado en los dones mejores. Ahora, otra vez, será una contradicción aquí, porque en versículo 7 decía, pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. En versículo 11 decía, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En versículo 18 decía, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Versículo 24, la segunda parte dijo, pero Dios ordenó el cuerpo. Y versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, Él puso a cada uno. Entonces, si es que el Espíritu da como Él quiere, y Dios coloca como Él quiere, y Dios puso a cada uno en el cuerpo como Él quiere, entonces, ¿qué sentido tiene que yo procuro los dones mejores? Pero es muy importante entender que esta palabra procurad significa desead intensamente. Está diciendo que es un mandato que vos tengas el deseo ferviente de tener los dones mejores. Ahora, ¿cuáles son los dones mejores? Pablo lo va a definir. Tenemos que recordar que para los corintios eran lenguas, punto. Pero Pablo va a decir todo el contrario de eso. La palabra mejores acá es la palabra mega, que significa grande, excedente, superior. Y vamos a ver que para Pablo los dones mejores no fueron los dones espectaculares, sino ya le voy a dar una definición y vamos a terminar. Pero necesito mostrarles la transición que vamos a ver la semana que viene. Versículo 31 entonces. Anhelad intensamente los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora, si Dios quiere, la semana que viene vamos a comenzar a ver el camino más excelente. ¿Qué es el camino más excelente? Bueno, llegamos al famoso capítulo que se llama el capítulo del amor, ¿no? Que se utiliza en casamientos y en distintos momentos. El mundo conoce el capítulo 13 de 1 Corintios, probablemente mejor que cualquier otro pasaje de la Biblia. Pero el camino más excelente no es en sí el amor, sino el camino más excelente es utilizar tus dones con amor. Porque si utilizas tu don sin amor, es inútil, no sirve de nada. Entonces Pablo realmente va a ser así. Capítulo 13 es un paréntesis en el argumento para decir, en el medio de toda esta conversación sobre los dones y sobre el Espíritu, el cuerpo de Cristo, ustedes necesitan ver algo mejor, y eso es la gran importancia del amor en el uso de los dones. Ahora, habiendo dicho eso, termina capítulo 12, anhelad intensamente los dones mejores. Y ahora vaya a 14:1, que es al otro lado del paréntesis, y Pablo sigue su argumento de capítulo 12. Y dice, seguid el amor y procurad, allí está otra vez la misma palabra, desead intensamente los dones espirituales,
pero sobre todo que profeticéis. Entonces él va a seguir su argumento en capítulo 14 de anhelar intensamente los dones espirituales, los mejores dones, según capítulo 12. Ahora, ¿cuáles son los dones mejores? Entonces, miren 14:12, capítulo 14, versículo 12. Y esto es superficial para dar la respuesta y lo vamos a ver en profundidad cuando llegamos. Dice, así también vosotros, pues que anheláis, allí está la misma palabra, anheláis dones espirituales, procurad, allí está otra vez, abundar en ellos para, y aquí está la clave, edificación de la iglesia. ¿Qué es el mejor don? Es el don que edifica la iglesia. Tú quieres tener un don que edifica a la iglesia. Uno dice, pero ¿no son todos los dones para la edificación de la iglesia? Bueno, miramos otra vez rápidamente. Versículo 19 de capítulo 14 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo dice, 10,000 palabras en lenguas en la iglesia no sirve de nada, porque nadie lo entiende, nadie es edificado. Yo prefiero 5 palabras que se entiendan. Capítulo 14, versículos 3 y 4 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. En aquel entonces, recuerden, no estaba terminado el Nuevo Testamento. El profeta comunicó la palabra de Dios antes de que fue escrito y lo predicaba. Entonces está diciendo versículo 3, pero el que profetiza y predica habla a los hombres ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces vamos a ver que Pablo no está diciendo don por don cuál es mejor, que hay un orden, sino está diciendo anhelás tener un don que edifica a tus hermanos. Es lo que dice en 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, el camino más excelente, dones con amor. Si Dios quiere, comenzamos a ver eso la semana que viene. Los mejores dones, ¿cuáles son? Los que edifican. Tú no quieres un don que es espectacular para llamar la atención a ti mismo y para que podés hacer todo lo malo que encontramos en este pasaje, pensando que eres superior, que no necesitas de otros, porque vos, o porque vos haces milagros y hoy en día sería salir en la televisión y ser famoso y ser importante. No, ¿qué querés con tu don espiritual? Que des edificar a tus hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, de capítulo 12... Otra vez, vez tras vez, Pablo nos ha dicho que en el cuerpo de Cristo hay diversidad con unidad. Debemos ser distintos. El hecho de que vos sos diferente de mí es una bendición. A veces pensamos, quiero que todos sean como yo. Qué desastre que sería eso. Yo sé que un Reinaldo Self es suficiente y quizás de más, por demás. Y de vos también. Uno de vos es suficiente, no te preocupes. Pero uno es esencial. Entonces, diversidad con unidad. La semana pasada vimos los que dijeron, y no tengo el don que quiero, no tengo el lugar que quiero, Dios no me colocó donde quiero, entonces no hago nada. Y vimos que Pablo decía, cada miembro del cuerpo, Dios lo sumergió en el cuerpo y cada miembro del cuerpo tiene que funcionar. Entonces, basado en eso, vos, sea quien sea, si conoces a Cristo como Salvador, tenés que identificar cuál es el don espiritual que el Señor te ha dado, identificar dónde Dios te colocó en el cuerpo y poniéndolo muy en práctico, necesitas comenzar a ministrar a tus hermanos. En forma práctica, si no eres miembro de la iglesia, comenzamos una clase de nuevos miembros el 25 de noviembre. Ahora, déjame decir aquí que en el tiempo de pandemia, realmente hemos pasado 2 años sin una clase de nuevos miembros, 2 años sin bautizar a nadie, 2 años sin agregar un miembro. Eso nunca ha pasado en la historia de nuestra iglesia. Siempre son varias clases de nuevos miembros por año y varios bautismos cada rato, pero esta vez no.
por razones obvias. Ahora, Dios ha seguido obrando. Esta mañana cuando comenzamos la asamblea y dijimos los no miembros pueden salir primero, y casi la mitad de los que estaban a la mañana salieron, no fueron miembros. Y algunos de ustedes no son miembros en esta tarde tampoco, y eso está bien. Si hay uno que conoce a Cristo y no ha sido bautizado, necesitas bautizarte. Eso es un mandato de Dios. Si estás entre nosotros y has venido por un tiempo, no necesariamente tenés que hacerte miembro todavía. Nosotros no te empujamos porque necesitas conocernos. Conocernos ha sido medio raro porque recién hace poco estamos teniendo buena comunión allí afuera, pero antes era amén, quédate lejos porque vos tenés bichitos y no quiero que me lo pasen. Pero ahora estamos teniendo comunión, afuera podemos bajar las máscaras y vernos. Pero queremos miembros que están cómodos, que se dan cuenta que esto es su congregación, que están de acuerdo doctrinalmente, para que podamos andar juntos en las cosas del Señor. Pero estás interesado, la clase de nuevos miembros comienza el 25 del 11. Para todos, comenzamos de vuelta el proceso que siempre hicimos, que vamos a comenzar, esperamos, confiando en el Señor, nos proyectamos para comenzar con todos los ministerios que tuvimos antes, y quizás más, si fuera posible, el 1 de marzo. Ya estamos comenzando a preparar el proceso. Entonces, si eres miembro del cuerpo y si eres salvo, eres miembro del cuerpo y no estás haciendo nada, te animo. Primero, practicar el elón, los unos a los otros. No necesitas una organización en sí para hacerlo, es al cuerpo de Cristo. Servir los unos a los otros, animar los unos a los otros, enseñar los unos a los otros, amar los unos a los otros, etc. Venga a la clase de los miembros si no eres miembro. Llenar la encuesta para buscar el lugar donde debes servir comenzando en marzo. Hay muchas oportunidades, hay muchas necesidades, hay mucho más que podemos hacer de lo que hemos hecho hasta ahora en la historia de nuestra iglesia. Pero que no haya ningún miembro del cuerpo de Cristo que no está funcionando, que no está sirviendo, que no está utilizando su don. En el texto de hoy vimos que todo miembro es necesario. No hay lugar para despreciar ni a uno, sino tenemos que amar a cada uno tal como es. No tenemos que ser guiados por apariencias. Hay algunos miramos alrededor y nos damos cuenta de lo que hacen, nos damos cuenta de su contribución, nos damos cuenta que es importante. En otros casos no es tan obvio, pero no significa que son menos necesarios. Nosotros tenemos que buscar la forma de honrar a cada uno, especialmente los que nunca han sido honrados. Eso es lo que dice que Dios hace. Cuando un hombre sufre, tenemos que ir corriendo para sufrir con él. Cuando un hermano es honrado, tenemos que correr para honrarle también. Y después el mandato que encontramos aquí es que tú tienes que estar intensamente interesado, anhelando, conocer cuál es tu don y utilizarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es el mandato que cada uno de nosotros necesitamos obedecer. Entonces, hermanos, esto es muy práctico, todo este capítulo. Cada uno de nosotros tenemos que medir nuestro lugar dentro del cuerpo de acuerdo con la palabra de Dios. Y no dejar que nada como pasó en Corinto sea motivo de dividirnos. Debo decir antes de terminar que en Corinto habían problemas de clases sociales, habían problemas quizás de judíos gentiles, habían problemas de importancia de dones. Pero se puede tener una iglesia y se debe, y creo que lo tenemos. Creo que gracias a Dios andamos bastante bien con esto, pero como dijimos, estamos recordando de cosas para que no nos olvidamos. Creo que hay una iglesia donde están bienvenidos los de cualquier clase social, de cualquier nacionalidad, de cualquier color, de cualquier trasfondo religioso, de cualquier cosa, sea lo que sea. Creo que es así. Y doy gracias a Dios por eso. Tiene que ser así. Pero hermanos, nos acordamos para que nunca nos olvidamos de eso.
Así podemos ser el cuerpo que el Señor quiere que seamos. Quiero terminar con estas palabras. Quizás hay alguien presente hoy. Todo lo que vemos en estos pasajes son para los que ya han sido bautizados en el cuerpo de Cristo. ¿Y cuándo ocurre eso? En el momento de creer en Cristo como Salvador. Si estás aquí en esta noche y nunca creíste en Cristo como tu Salvador, no has sido bautizado en el cuerpo, no eres miembro del cuerpo, pero podés ser hoy. Es simplemente que necesitas confiar en Cristo como tu Salvador. En Romanos 10, Pablo dijo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si no conoces a Cristo como Salvador, la Biblia dice que eres pecador, que somos todos, pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte eterna. Estás realmente rumbo al infierno eterno, porque no has confiado en Cristo como tu Salvador. Pero la palabra de Dios dice que Dios te amó tanto que Él envió a Jesús y Jesús fue a la cruz. Él murió en tu lugar y todos tus pecados fueron cargados sobre Él. Él murió para cubrir tus pecados y Él resucitó en victoria sobre la muerte. Así que en esta tarde, si no conoces a Cristo como Salvador, Dios está presente, Él puede ver tu corazón, habla con Él. Confesá tu pecado delante de Él. Reconozca que eres pecador y que nuestras buenas obras como pecadores son como trapos de inmundicia delante de un Dios santo. Y ponga tu fe en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz, cuando murió por ti y resucitó. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos capítulos tan prácticos que Pablo nos ha dado. Señor, es fácil para nosotros mirar en los Corintios y decir, qué iglesia llena de problemas. Qué iglesia con tantas divisiones y tantas cosas. Pero Señor, tú nos dio estas palabras sabiendo que somos capaces de ser exactamente como los corintios. Entonces ayúdanos, Señor, a aplicarlo, entender lo que fue escrito a los corintios y a aplicarlo a nuestras vidas y a nuestra iglesia. Pido, Señor, que no haya ningún miembro del cuerpo local que cree que no es necesario y que decide no hacer nada, porque entonces es debilitado el cuerpo entero. Que cada uno reconozca que tiene parte en el cuerpo de Cristo y que esté sirviendo al resto del cuerpo. Pedimos, Señor, que jamás como iglesia menospreciamos a algún miembro del cuerpo, que reconocemos que eres tú que nos has puesto juntos, eres tú que nos has sumergido en el cuerpo, eres tú que nos has colocado a cada uno. Es tu Espíritu que nos ha dado los dones que tenemos. Y entonces ayúdanos, Señor, a honrar a nuestros hermanos, a sufrir con el que sufre, a regocijarnos con el que es honrado, a preocuparnos con ansiedad los unos por los otros, a dar más abundante honor a los más débiles como tú has hecho. Señor, ayúdanos a apreciar a cada miembro del cuerpo de Cristo local en el cual tú nos has puesto. Pedimos entonces con eso que seamos un cuerpo fuerte, creciendo, funcionando y realmente con la habilidad dado por ti de hacer cosas para tu gloria que jamás hemos hecho como iglesia. Porque cada miembro está participando de acuerdo con como Dios lo colocó en el cuerpo. Pedimos, Señor, que sea así, que cada uno de nosotros nos comprometemos a obedecer el mandato de hoy, de desear intensamente utilizar nuestros dones para la edificación del cuerpo. Señor, si hay alguien sin Cristo en esta noche, pido que tu Espíritu Santo le convence de su pecado y de su necesidad de un Salvador y que ponga su fe en Cristo en esta misma tarde. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.